Todas las tareas son difíciles en el ejercicio profesional de las ciencias. No obstante, en la ciencia teología hay algo a lo cual nunca uno quiere llegar ni siquiera a abordar, ni leer, ni enfrentar. Estoy hablando a la palabra Satanás. Hay que reconocer de que los adventistas lucharon para hacer creer de que era dragón y finalmente tuvieron que reconocer de que eran el eje de dragón allí en Beijing, China, base del comunismo, y algunos que todavía quedan en este continente, como dijo Occidente, y en otras partes de Occidente, siguen continuando demostrando de que pertenecen a Satanás, y Satanás es el líder y el eje y el jefe de los tales. En esta tarde voy a brevemente a leer quién es y qué es Satanás, cómo es Satanás, intentando explicar a grandes rasgos, más de lo que he explicado en el timeline y en los videos, de cómo es que Satanás me ataca con propósitos de destruir, como lo último que dijo: vos sos Biogénesis Pablo, vos sos Sebastián Sebaot, vos sos un Brachetti Bereshit. A partir de allí es que puedo decir que Satanás es mi mayor enemigo y que será siempre mi mayor enemigo, que lamentablemente las fuerzas de Egipto se han unido a Satanás y han decidido no traer armas para poder combatir contra Satanás. Por eso es que América han quedado derrotados. Algunos dicen que ya casi todos tienen el nombre Argentina Satanás, a causa de la desobediencia. Desobedecer a un príncipe teocrático trae pero consecuencias nefastas para un continente. El nombre del príncipe del mal del hebreo Satán, del griego Satanás, significa adversario. Es mi mayor enemigo Satanás, es el enemigo de aniversario, es enemigo de universidad, que significa unir la adversidad para encontrar una solución. Se traduce así en el vocablo de Números, capítulo 22 y 22. Invito a revisar cada uno de los versículos posteriormente. En los dos primeros capítulos de Job, leemos que Satanás se presentó ante Dios, ante los hijos de Dios. Se afirma a veces que en tales pasajes no se considera a Satanás como un ser particularmente malo, sino simplemente como uno más entre los huestes celestiales. Fue tanto así de que ese versículo, como un versículo más, fue minimizado por los supuestos teólogos, los cuales el Vaticano se metió y logró cambiar el nombre de Santiago por Pedro, y etcétera, y etcétera, etcétera. Tanto así que hoy lamentablemente se festejan huestes celestiales a nivel naves extraterrestres y de otras maneras. Desde luego que no tenemos una doctrina plenamente elaborada, los teólogos, y todo teólogo que dijo o que dice de que estudia la doctrina del satanismo y de Satán y los demonios, no lo consideren teólogo, no lo consideren profesional. Es una ciencia totalmente ilegal, en los cuales no hay lugar en el planeta Kadosh, aquí en América, para poder estudiar y ejercer esa ciencia. Solamente se puede ejercer el bien y solo el bien. Las referencias veterotestamentarias de Satanás son pocas, pero se lo ve constantemente dedicado a actividades contrarias al bien del hombre. Parecería que fueran muy, pero muy presentables, les gusta utilizar el uniforme del apóstol Pablo, parecería que son perfectos, pero se biologizan en otros para ir robando la perfectibilidad, y de esa manera Satanás permanece, como dice una canción de Imagine Dragon, donde ahí yo iba analizando las canciones, iba posteando, pero iba analizando qué es lo que quería mostrar, qué me invitaba Satanás a hacer. En una de las canciones dice: tu espíritu nunca muere. Y vino el cantante mismo una tarde en el combate y dijo: el problema es que
espíritu de Satanás nunca muere. A partir de allí, recuerdo que abrí los ojos bien grandes y dije, tiene razón, es un espíritu que se intenta biologizar en uno, intenta ser en el otro y constantemente dice ser sistema, pero lo único que quiere es el espíritu y la vida de uno. Impulsa a Satanás en algún momento a David a contar el pueblo según Primera de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 1, por eso en el 2008, 2009, la líder lamentablemente caída en base al artículo 35, Cristina Fernández, lidera también el censo realizado en este país sin entender bien por qué. Se ubica a la diestra de Josué, el sumo sacerdote, para acusarle, atrayendo hacia la represión del Señor en Zacarías 3:15. El salmista piensa que es una calamidad tener a Satanás ubicado a la mano derecha, y no lo dudo. Por eso siempre defiendo yo de que utilizo un brazalete que son de las letras Brachetti, no idioma eléctrico, y es un símbolo donde Pablo decía, estoy en cadena y no estoy en cadena, estoy encarcelado y no estoy encarcelado, estoy libre y no estoy libre, soy señal pero no soy señal. Tener a Satanás como derecho de vida o de cultura o de letras es algo totalmente contrario. Por eso es que algunos se hacen llamar directamente adventistas, pero pertenecen a la ley de advenimiento, que significa la venida de aviones con demonios, que es el máximo esplendor de Satanás al traer personificados de diseño, de la imagen y semejanza de Dios, pero por adentro hay solamente demonios y luces. Por eso en Salmo 119:6 se lo menciona como un adversario, como un acusador. Juan nos dice que el diablo peca desde el principio, según Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, y las referencias veterotestamentarias apoyan este contexto, este concepto. También todo lo que sea testamentario, hay que tener cuidado con los términos apócrifos y veterotestamentarios, ya que inmediatamente el adversario, el catolicismo, inicia una serie de acciones donde va haciendo legal toda la personalidad y la persona de Satanás y no tiene legalidad alguna. La mayor parte de la información que tenemos, sin embargo, proviene del Nuevo Testamento, donde el ser supremamente malo se conoce como Satanás o el diablo, o diabolos en griego, indistintamente empleándose ocasionalmente como Belzebú, o variante Beelzebul o Belzebú, según Mateos capítulo 10, el versículo 25, 10, 24 y 27, capítulo 12, versículo 24 y versículo 27. Todos esos personificados ya se hicieron escáner durante mis combates en los cuales fui atacado y valen carísimos, según me han dicho una voz allí desde Rusia, donde se puede identificar directamente quién es Satanás, quién es Belcebú, quiénes son demonios, quiénes son gerardos, quiénes son ángeles de luces, y eso es un gran avance para la ciencia tecnológica, para que ninguno sea engañado, y que si alguno tiene que tener alguna relación laboral con alguno de ellos, si no presenta hostilidad, que pueda llegar a tener la cintura necesaria como para poder convivir con estos seres, lamentablemente en estas latitudes que no tienen mucha legalidad. Hay otras expresiones tales como príncipe de este mundo en Juan 14:30, o príncipe de las potestades del aire en Efesios, el capítulo 2, el versículo 2. Son totalmente adversarios, diferentes a príncipe Bereshit, a príncipe Bereshit, o Reshit, del término Génesis, de principio, totalmente diferentes a príncipe Jain, allí en Macedonia, príncipe de Irán, príncipe de Armenia, príncipe de diferentes países que dieron, en base a mi estudio teológico, las palabras de Dios, el título como una confianza, no político, ni tampoco como un propietario de las tierras, sino
como el principio del bien de lo que puede llegar a existir en mi persona, aplicable en esas latitudes. También aparece siempre como hostil contra Dios y obrando en contra de los planes de Dios. Mateo y Lucas nos dicen que cuando comenzó su ministerio, Jesús fue sometido a una severa prueba cuando Satanás lo tentó a llevar a cabo su ministerio con espíritu inadecuado, según Mateo 4, Lucas 4 y Marcos 1 al 13. Cuando se completó el periodo de prueba, el diablo lo dejó por un tiempo, lo cual indica que la lucha volvió a entablarse más tarde. Esto resulta claro igualmente por la afirmación de que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús en Hechos, el capítulo 4, en Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15, Jesús sufrió muchísimo, pero muchísimo a Satanás. Por eso es que el cielo teocrático informó hace poco tiempo. No podemos entender cómo es que en la Biblia dejamos una historia clara de quién es Satanás, de quién es Belcebú, de quién es falsos discípulos, y permiten los seres humanos, permiten las personas de que se multipliquen, de que sean más, de que se asienten, de que tengan casas, de que hagan autos con luciferes. No entendemos, dice el cielo, no entendemos cómo el ser humano pierde el control del planeta en base a dar lugar a Satanás. Cuando se completó el periodo de prueba, el diablo lo dejó por un tiempo. Y es allí donde encontramos uno de los mayores triunfos de Jesús. Este conflicto no es incidental. El propósito expreso de la venida de Jesús al mundo fue el del deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 8, Hebreos, busquen Hechos por las dudas, el capítulo 2 y el versículo 14. Quiere decir de que el desasismo no tiene lugar alguno. El desasismo es la naturaleza de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo carne y vino inmaculado, nacido como segundo Adán, para eliminar y deshacer a Satanás, donde no tiene lugar en el planeta Tierra, en este mundo. En todas partes el Nuevo Testamento ve un gran conflicto entre las fuerzas de Dios y el bien, por una parte, y las del mal al mando de Satanás por otra. Este no es el concepto de uno u otro de los escritores aisladamente, sino compartido por todos. Los seres humanos, nacidos de otros humanos, nacen enemigos de Satanás y Satanás tiene que ceder, no tiene que promocionar la pasión, que es donde más quiere asentarse Satanás. Tiene que ceder Satanás porque no tiene lugar. No cabe duda de la seriedad del conflicto. Santiago recalca la ferocidad de la oposición cuando dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjense que posiblemente Santiago utilizó la figura del león de Judá para decir que es capaz de tomar al león. Y ahí que todos los veterinarios a veces me vienen a decir, tenemos que cuidar más los leones. África muchísimas veces me dijo, tenemos que cuidar a los leones. Son el rey de la selva y hay un versículo donde intenta tomarlo Satanás para hacerse pasar por león de Judá. Pablo piensa más bien en la astucia empleada por el maligno. Satanás se disfraza como ángel de luz, segunda de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 14. De modo que no debe sorprender que sus esbirros aparezcan atractivamente ataviados. A los efesios se los exhorta a vestir toda armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, según Efesios el capítulo 6 y el versículo 11. Y hay referencias a los lazos del diablo en 1 de Timoteo el capítulo 3 y el versículo 7 y 2 de Timoteo el capítulo 2 y el versículo 26. El efecto de tales pasajes es el de destacar que los cristianos y hasta los arcángeles, según Judas 11, enfrentan un conflicto que se lleva a cabo no solo implacable, sino astutamente. Cuánto duele reconocer, después de que he sido lector de años y años, y siempre lo pensé y lo dije,
Nunca habrá otro diario mejor que el gran diario argentino. Juntaba monedas para comprar el diario, así, gordo. Aprendí muchísimo, comandados por Satanás. Tampoco se puede suponer que el mal aparecerá siempre como algo obviamente malo. Se hace necesario contar con un juicio discriminatorio, como también valentía. Pero la oposición decidida siempre tendrá éxito. Santiago nos exhorta a resistir al diablo firmes en la fe, dice 1 de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 9. Santiago vuelve a decir, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago, el capítulo 4 y el versículo 7. Pablo exhorta a no dar lugar ni oportunidad al diablo. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 27. Lo que sugiere es la idea de vestir toda la armadura de Dios, que es de este modo el creyente, la manera que podrá resistir todo lo que quiera hacer el maligno, según Efesios, el capítulo 6, el versículo 11 y el versículo 13. Pablo pone su confianza en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. Tiene plena conciencia de los recursos con que cuenta Satanás y de que está siempre procurando obtener ventaja sobre nosotros, pero agrega que no ignoramos sus maquinaciones. O como lo vierte un autor Ray, conozco sus mañas, dice, según en base a 2 Corintios, el versículo 2, el capítulo 2, el versículo 1, el versículo 11, 2 Corintios 2:11. Lamentablemente, horas antes de finalizar el campeonato, días antes de finalizar el campeonato mundial, vinieron a mi timeline, pueden ver, y los mismos que pactaron la posibilidad me quisieron dar por campeón. Y no, los partidos hay que jugar, decía Diego Armando Maradona. Y yo no jugué los partidos, si bien Dibu es un gran mita, no, no pertenece a la raza gladiador, pero utiliza tecnológicamente mi virtud y allí es que él lo ha demostrado como con una raza contravencional, posiblemente no tan hostil, pero se pudo saber las mañas durante el campeonato de quienes estuvieron del lado de Satanás y planificaron la posibilidad de utilizar el nombre Argentina, Satanás, para después del Mundial nuevamente echarle toda la culpa a los seres humanos que hemos heredado pasaportes, documentos, y tuvimos abuelos que han tenido ese documento y nos hemos ido enterado del significado del nombre. Satanás se opone constantemente al Evangelio, defrauda el Evangelio, como podemos ver a lo largo del ministerio del Señor, que quería tergiversar sus palabras. Obra a través de los seguidores de Cristo, cuando Pedro rechazó el concepto de la cruz y tuvo que oír la represión: quítate delante de mí, Satanás. Utilizan esos términos para avanzar los imperiales, y Jesús fue el primero en captar que Pedro era Satanás, según Mateo, el capítulo 16 y el versículo 23, y después posteriormente el Vaticano cambiaría directamente por el nombre Santiago. Satanás tenía planes adicionales con respecto a Pedro, que ya era de carne de Satanás. No obstante, el Señor oró por él, dice Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31. Obraba también por medio de los enemigos de Jesús, por cuanto Jesús pudo decir de los que se le oponían: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo en Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. Aunque intentó rescatar a los contravencionales, intentó darles una oportunidad, vemos a lo largo de las Escrituras de que lamentablemente son de otro origen, de otra especie, de otro aire, de otro espíritu. Todo esto llega a un punto culminante en la pasión. La acción de Judas se atribuye a la actividad del maligno.
Satanás entró a Judas, dice Lucas, el capítulo 22 y el versículo 3, y Juan, el capítulo 13 y el versículo 27. El diablo había puesto en su corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, según Juan 13, 2. Con la cruz a la vista de Jesús pudo decir: viene el príncipe de este mundo, dice Juan, el capítulo 14 y el versículo 30. Siempre quisieron extirpar al príncipe natural Jesús. Fue después de Adán, fue y es el biológico más biológico que existe en los universos, y allí en el cielo protegen la biología original del planeta Tierra. A punto estuvieron de electrocutarlo, pero logró sobrevivir y allí se mantiene en el cielo, siempre recordando, aparece por estas latitudes recordando de que tiene lo de adentro, que es de nosotros, dice eso. Yo soy de ustedes, tengo lo de ustedes, los órganos de ustedes. Satanás sigue tentando a los hombres, dice 1 Corintios 7:5. Vemos que obró en el caso de un creyente profesante de Ananías, lo llenó, Satanás le llenó el corazón, según Hechos, el capítulo 5 y el versículo 8. Y en el de un enemigo declarado del camino de Cristo, en Elimas, el hijo del diablo, en Hechos, el capítulo 13, el versículo 10. El principio general aparece en 1 de Juan, el capítulo 3 y 8, cuando dice: el que practica el pecado es del diablo. El hombre puede entregarse hasta tal punto a Satanás que en efecto le llega a pertenecer. Se vuelve hijo suyo, según 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. Ese fue el objetivo que tuvo la República de Paraguay durante muchísimos años, y tuve que llegar a un enfrentamiento, tuve que ir hasta ese país, tuve que dormir cerca de un cementerio y me tuve que levantar por la madrugada, ir por las avenidas y decir: quiero el cuerpo a cuerpo, Satanás, quiero el cuerpo a cuerpo. Y más de una vez finalmente terminó reconociendo de que perdió, que tiene 4 millones de dólares que me pertenecen por esclavismo virtual allí en el Banco Central de Asunción, y que le gané el combate al mismísimo Satanás dentro de las fronteras de la República de Paraguay. Satanás entorpece la obra de los misioneros, según 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 18. En ese caso se burla de los misioneros se burlaba a través de la coercitividad atómica satelital con agua de Yacyretá. Se llevaban la buena semilla sembrada en el corazón de los hombres, según Marcos, el capítulo 4 y 15. Siembra a los hijos del malo en el campo, que es el mundo, según Mateo, el capítulo 13 y el versículo 38. Su actividad puede producirse efectos físicos, según Lucas, el capítulo 13 y el versículo 16, y se lo pinta invariablemente como habilidoso y activo. Generalmente son niños blancos, hermosos, jóvenes, brillantes, de pelo lacio, donde todos parecerían ser Pablo Sebastián Brachetti, porque se robó mi cabeza.